Cuando tú recibes revelación de parte de Dios a través de la palabra, tú comienzas a crecer. Es un proceso donde comenzamos a conocer, y aprendimos la semana pasada cuál es nuestro diseño. ¿Cuál es nuestro diseño? Usamos esta frase, rapidito a repasarle, usamos esta frase. Tú fuiste creado para el mundo, pero diseñado para la eternidad. Tú fuiste creado para el mundo, pero diseñado para la eternidad. Pasamos más tiempo conociendo a otros que conociéndonos a nosotros mismos. Pasamos más tiempo conociendo a otros que conociéndonos a nosotros mismos. Y aprendimos ese principio que Jesús dijo: ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, y muy rápido, como a ti mismo. Si tú no conoces a tú mismo, tú no puedes conocer a tu prójimo. Una vez tú entiendes cómo Dios te diseñó, entonces tú procuras conocer quién Dios es. Hoy vamos a hablar sobre activando nuestro diseño. Porque una vez entraste a la revelación, al conocimiento, dice la palabra que naciste de nuevo, eres una nueva criatura en Cristo, pero eres un bebé espiritual. Todavía comienzas a gatear, ahora tienes que activarlo, ese crecimiento, activar nuestro diseño. Romanos 12:2, una porción muy conocida. Dice la palabra, no sé si estamos grabando ahí atrás. La pastora Ruti, estamos grabando. Amén. Vamos a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Ministra mi vida y ministra la vida de cada uno de los que estamos aquí congregados en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Hace un tiempo atrás yo vi una película, hace años atrás, pero esta película marcó mi vida porque era una película que lleva por tema Artificial Intelligence. Y yo quiero mostrarles el clip, el videoclip, si pueden bajar las luces, el videoclip de esa película antes de seguir. ¿No estamos listos? Bendito sea tu nombre. Muy bien. Esa película que lleva por tema Artificial Intelligence se trataba de un niñito robot que se había creado de tal forma que este niño robot tenía todos los sentimientos y las emociones de un ser humano. Cuando una familia se le enferma su niño de una enfermedad que era bien difícil de que curara, esta familia compran a este niño robot con la idea de que este niño robot llene el espacio del niño enfermo en su hogar. Dicen que estamos listos, vamos a ver. When's your birthday? I never had a birthday. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, that's so real. In a distant future, in an age of intelligent machines,
He is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Como les iba contando, esta historia de esta película trata de este niño robot que crece con unos, le programan unos sentimientos para que sea como un niño natural. Cuando esta familia se le enferma a su hijo, pues ordena a uno de estos niños, este niño robot, pero tienen una lucha en poder activar al niño. Porque el niño robot viene con unas instrucciones y este niño robot no puede ser activado hasta que la madre del niño robot pueda hablarle unas palabras, unos códigos, y cuando le habla esos códigos, esa palabra, el niño robot inmediatamente comienza a actuar y comienza a vivir como si fuese un niño natural o un niño normal, como nosotros decimos. No voy a contarle la película, si usted quiere verla en un momento dado la puede ver, pero el punto que quiero traerles para comenzar esta enseñanza en esta tarde, que lo que activó a este niño robot para ser como un niño natural fue el poder de la palabra. El poder de la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, dice la palabra que estábamos muertos en delito y pecado. Pero un día una persona te habló de Jesús, te trajo una palabra, y el poder de la palabra, la verdad de Dios, el poder del Evangelio, activó tu hombre espiritual. Dice la palabra que naciste de nuevo en Cristo Jesús. Mientras uno es bebé, comienza a moverse y a ejercitar el cuerpo. Nacemos con mucha energía. Ustedes no ven cuando un niñito sale del vientre de su madre y es pequeño bebé, que ustedes ven que moviéndose, se mueve como que no tiene control de sí mismo. Tiene mucho movimiento. Y si ustedes no conocen eso, pregúntenle a una persona que ha tenido un bebé o que tiene un bebé pequeño, de cómo los niños les gusta correr, brincar y saltar. Y así también pues nosotros como niños espirituales, cuando la palabra de Dios es activada en nosotros, comenzamos a movernos. Todavía no estamos grandes, no estamos maduros en el Señor, pero comenzamos a movernos. Así también nosotros tenemos que permitir que esa palabra se active en nosotros, porque eso es lo que nos va a dar el alimento para poder crecer en el conocimiento del Señor. Contrario al hombre natural que crece y madura por naturaleza, como dije antes, el hombre espiritual no crece por naturaleza porque no es natural. El hombre espiritual no crece por naturaleza porque no es natural. Tú eres natural y fuiste creado para el mundo y para existir dentro de esta naturaleza. Pero el hombre espiritual que reside, que vive en ti, que es tu espíritu, tu alma, no es natural. Por lo tanto, no crece de la misma forma. El hombre espiritual crece en base al conocimiento y opera en la voluntad o decisión. El hombre espiritual crece según éste decide hacer la voluntad de su Padre espiritual, o sea, la voluntad de Dios. Así es que el hombre espiritual crece. Conoce al Padre y comienza a agradar al Padre. Y mientras va conociendo al Padre, más va creciendo en el conocimiento del Señor. Esta semilla Dios la plantó en el hombre desde la creación. Nosotros llamamos a esta semilla el libre albedrío o el poder de decidir. Dios nos da fuerza al hombre a hacer su voluntad,
Él no fuerza al hombre a hacer su voluntad, sino que le da el poder de poder escoger. Tú decides si haces lo bueno o haces lo malo. Tú decides si tú quieres los pensamientos de Dios o quieres vivir conforme a tu naturaleza humana. Pero tú decides. Ese fue el regalo que Dios le dejó en el hombre, aunque Satanás no se dio cuenta. A veces muchas personas dicen, ¿por qué Dios me permitió decidir? ¿Por qué Dios no hizo a nosotros todos buenos de una vez? Así pues no pasábamos por eso. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como hablamos la semana pasada, y Él nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos escoger y decidir. Eso fue esa es la semilla de Dios en nuestras vidas. Cuando el hombre se activa por medio de la fe en Cristo Jesús a través del poder del Evangelio, suceden las dos primeras cosas en su crecimiento. Y esto lo hablamos la semana pasada. Primero, pide perdón, se arrepiente, viene, pasa al altar, pide perdón, reconoce que no ha estado viviendo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Segundo, recibe el perdón de su pecado. Recibe el perdón, porque muchos pasan a los altares, piden perdón, pero no reciben el perdón. Recibe el perdón de su pecado. Pero esto es solo el comienzo, o sea, la fertilización de la nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora le toca al hombre decidir cambiar o edificar el hombre espiritual. El hombre espiritual tiene que ahora comenzar a crecer. Desde ese momento comienza una guerra espiritual en el hombre carnal, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y el hombre tiene que en su espíritu hacer morir al hombre carnal. Dice Colosenses capítulo 3 verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. El primer punto que dice ahí en el verso que leíamos al principio en Romanos, dice, no os conforméis. El hombre carnal es conformista, pero el hombre espiritual no puede conformarse al estado natural o pecaminoso, porque fue diseñado para la eternidad. Cuando tú entras a la revelación del conocimiento de Dios, tú no te puedes conformar con las cosas de este mundo. Tú no puedes estar satisfecho con las cosas de este mundo. Tu espíritu te dice y tu diseño te dice que hay algo más allá, que hay algo más grande, que tú no fuiste creado para habitar en esta tierra, pasar por enfermedad, dolor, tristezas, cosas negativas, también cosas positivas. Pero no puede ser que Dios haya creado una criatura tan importante para simplemente dejarla existir sobre la faz de la tierra. Entiende que no puede conformarse porque fue diseñado para cosas más grandes. Para no crecer en el hombre espiritual no tienes que hacer nada. Para no crecer en el hombre espiritual no tienes que hacer nada. Pero para crecer en el espíritu tú no puedes estar conforme. Tú no puedes estar conforme. Por eso es que en muchas ocasiones cuando vemos los nuevos convertidos que se convierten, ellos desearían que hubiese servicio todos los días, porque han entrado a una nueva dimensión espiritual y dicen, wow, yo no había experimentado esto, tiene que haber más. Y quieren servicios todos los días, pero no solamente debe suceder a los nuevos convertidos, debemos nosotros todos como creyentes, como hijos de Dios, vivir desesperados por la presencia de Dios, vivir desesperado por estar con el Señor, vivir desesperado por amanecer con el Señor, acostarse con el Señor y volver cada día hasta que un día cuando abras tus ojos esté en la presencia de Dios. Tu enfoque cambia cuando tú conoces al Señor Jesús. Tu enfoque cambia. Colosenses capítulo 3 verso 1 y 2 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el hombre espiritual, cuando viene a esa revelación, cambia su enfoque. Ya su enfoque no son las cosas de esta tierra, ya su enfoque no son las cosas del mundo. Eso pasa a segundo plano.
mundano, porque ahora su enfoque está en las cosas de arriba, en las cosas de los cielos. Por eso no le importa lo que pueda suceder alrededor de él mientras está en esta tierra, porque sabe que no fue diseñado para esta tierra. Y como cuando toma esa actitud, todo cambia. Dice que cuando tú mueres, porque para tú crecer naturalmente tienes que nacer, pero para tú crecer espiritualmente tienes que morir. Para tú nacer naturalmente tienes que nacer, pero para tú crecer espiritualmente tienes que morir. Cuando tú haces morir a la carne, cuando tú haces morir el pecado y los deseos del pecado y de la carne, entonces tú haces morir a esa naturaleza y entras ahora a la naturaleza del espíritu, a lo que nosotros podemos decir a lo sobrenatural. Dile a la persona que está a tu lado: yo he entrado a lo sobrenatural. Cuando tú entras a lo sobrenatural, entonces ya lo natural no te impresiona tanto, porque lo natural tú lo ves, lo tocas, lo palpeas, pero ahora tú lo que quieres es ver las cosas del reino, las cosas del cielo, las cosas de Dios. Tú despiertas por la mañana y tú anhelas su presencia, tú quieres abrazarlo a Él, tú quieres hablar con Él, tú quieres estar con Él, porque ahora eso es lo que tu alma y tu espíritu desea. Y comienzas a actuar completamente diferente, porque ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pero entramos en esa lucha y tenemos una guerra continua en nuestra mente con los deseos de la carne que se oponen al crecimiento del hombre espiritual. Entramos en esa guerra. Fíjense en Romanos capítulo 7, versos 18 al 24. Hemos leído esto, pero si usted tiene la Biblia lo puede buscar. Dice la palabra, el apóstol Pablo hablando: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. El mal que no quiero, eso es lo que yo hago. Verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¡Wow! El apóstol Pablo hace esa diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Él dice: eso que yo hago que es malo, eso no lo hago yo. Eso es la ley de la carne, el hombre carnal que mora en mí. Verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol. Soy un hombre miserable. Y yo sé que todos nosotros nos hemos sentido miserables. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien, queremos hacer lo correcto, queremos vivir vidas santas, queremos agradar a Dios, pero vemos que hay otra ley en nuestro cuerpo que nos lleva cautivo al pecado, nos lleva cautivo a hacer las cosas que no agradan a Dios. Ahora, ¿cuáles son las leyes que dominan nuestro conocimiento? ¿Cuáles son las leyes que dominan nuestro crecimiento? ¿Cuáles son las leyes que dominan nuestro crecimiento espiritual? Primero es la ley de mi mente. Dice, según el verso que leímos, la ley de mi mente. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la segunda ley que domina nuestro crecimiento es la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley, ¿de dónde? De mi mente, y que me lleva cautivo, ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. Como dijimos antes, desde nuestra creación nosotros fuimos diseñados con el poder de decidir o escoger entre lo bueno y lo malo. Pero el designio de la mente
de la ley de mi mente es el agradar a Dios. Pero debido al designio de la ley del pecado que está en mis miembros, es agradar a la carne o las cosas terrenales. Y encontramos esa batalla que comienza en la mente. En mi mente, la ley de mi mente es agradar a Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra mente a veces vienen pensamientos que no agradan a Dios y decimos, salte de ahí, ¿qué tú haces? Salte de ahí. ¿Qué es lo que tú estás pensando? Vete para allá. Porque la ley de la mente quiere agradar a Dios. Pero hay una ley que está en mis miembros, que es la ley del pecado. Y la ley del pecado me ala, es como un imán que no quiere que yo pueda crecer. Y me ala y me ata a la ley del pecado o a las cosas terrenales o a las cosas de la carne. Entonces, tenemos que cambiar nuestro modo de pensar para poder crecer en el hombre espiritual. Tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Fíjense Romanos 8, versos 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan que las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El apóstol Pablo escribe que estas dos mentes no se pueden reconciliar. La mente carnal y la mente espiritual no se pueden reconciliar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen, no pueden reconciliarse. Muchas veces tratamos de reconciliarlo, pero no podemos. No hay un medio, no hay una mitad. O agradas a Dios o no agradas a Dios. O haces el bien o haces el mal. Estas mentes no se pueden reconciliar. Y según Romanos 8:7 nos dice que la mente carnal es contra el espíritu, pues no puede sujetarse a la ley de Dios. Fíjense, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por más que quieran, no pueden. Tú no puedes sujetar la carne al espíritu. No puede. Estas mentes no se reconcilian. No puede lograr esa amistad entre ambos. No podemos entonces conformarnos, sino que tenemos que decidir transformarnos. ¿Cómo? Renovando nuestro entendimiento. Renovando nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque para nosotros poder conocer a Dios, tenemos que usar sabiduría, tenemos que procurar conocer a Dios para poder crecer en el hombre espiritual. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Cuando hacemos este intercambio comienza una transformación. Por eso el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No os conforméis. No puedes conformarte, pero tienes que transformarte. En el nombre de Jesús, tienes que transformarte. Y como tienes que transformarte, pues entonces tienes que tomar una decisión. Porque eso tú no puedes, no pasa automáticamente. Tú tienes que escoger transformarte. Tú tienes que escoger transformarte. Eso dice transformado. Todos conocemos la película de los Transformers. Si observamos los Transformers, son una misma unidad, pero pueden cambiar su forma transformándose en otra. Ustedes ven ese Bumblebee que está ahí. Ese se transforma en un Camaro o un Mustang bien lindo. Pues, pero sigue siendo la misma materia. Sigue siendo la misma cantidad de espacio que está ocupando, pero se transforma. Tú sigues siendo el mismo. O sea,
tú sigues siendo el mismo, la misma persona, pero tienes la decisión, tienes que decidir si quieres cambiar o transformarte o continuar igual. Tú quieres seguir siendo simplemente el carrito o quieres ser el Transformer con todos los powers y volar, toda esa cuestión. Tienes que decidir transformarte. O sea, para poder crecer en el hombre interior tienes que transformarte. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cómo me puedo transformar? La manera en que tú y yo nos podemos transformar para poder crecer en el hombre espiritual es renovando nuestra forma de pensar, cambiando nuestra forma de pensar, renovar nuestro entendimiento. El crecimiento del hombre espiritual estriba en el conocimiento o entendimiento que tenemos en el Espíritu sobre la persona de Jesús. Lo que cada creyente debe procurar una vez recibe a Jesús es conocer a Jesús. Debe enamorarse de Jesús. No tanto de la iglesia, ni del hermano ni de la hermana. Debe enamorarse de Jesús. Cuando tú te enamoras de Jesús, te enamoras de la iglesia, te enamoras del hermano, de la hermana. Tienes una relación saludable espiritualmente hablando, obviamente. ¿Por qué? Porque ese debe ser tu deseo. Mientras más conoces a Jesús, más entonces vas a crecer en el conocimiento de Él. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Ahí habla de tres cosas. Número uno, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa debe ser tu misión y mi misión como hijos de Dios para poder crecer. Tenemos que conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo. Segundo, la medida de la estatura. La medida de la estatura. Y puede ser que eso sea como un paralelo, porque cuando tú piensas en estatura, tú piensas en una medida. Cuando tú llegas a la medida de la estatura, y dice la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro deseo en el hombre espiritual es llegar a esa afinidad con Dios. Imagínate, una vida no es suficiente tiempo. 60, 70, 80, 90 años no es suficiente tiempo para tú poder conocer a Jesús. Te toma mucho tiempo. Como dije al principio, pasamos más tiempo conociéndonos a nosotros mismos, pero conociendo a otros, que conociéndonos a nosotros mismos. Y tú empleas tiempo en conocerte a ti mismo, para después de que llegas a la realidad de que tiene que haber una autoridad superior que se llama Dios, se llama Jesús. Entonces comienzas a conocer a Jesús. Eso toma miles de años. Miles de años, si fuéramos a ver. Por eso es que la única manera que nosotros vamos a poder llegar a la plenitud de Cristo es cuando un día estemos con Él. Amén. Por eso fuiste creado para la tierra o para el mundo, pero fuiste diseñado para estar con Él. Todos debemos anhelar ese momento porque fuimos diseñados para eso. Wow. No puedes cambiar tu mente, pero sí puedes cambiar tu forma de pensar. La misma mente, pero con pensamientos nuevos. Es la misma mente, pero con pensamientos nuevos. Eso es transformarse. Cuando tú entiendes que necesitas, que quieres crecer, tú tienes que transformarte. Sigue siendo el mismo David. Sigue sin pelo. Sigue siendo la misma persona. No creces más. No eres más delgado. Sigues igual. Pero puedes cambiar tu forma de pensar. Hay una enseñanza que dijimos en otra ocasión, y es esta. El cerebro es al cuerpo lo que la mente es al alma. El cerebro es al cuerpo lo que la mente es al alma. El cerebro hace las cosas
No porque tú lo piensas, sino porque está programado para actuar de esa forma. Si yo voy caminando por acá y yo tropiezo y me voy a caer, automáticamente yo saco la mano para evitar poder golpearme fuertemente. Y al sacar la mano, me evito que me golpee fuertemente. Pero luego estoy hablando con Carlos. Y digo, Carlos, ¿sabe que iba caminando, tropecé? Y yo pensé rápidamente, saqué la mano. Mentira, yo no pensé nada. Tú no tienes tiempo para pensar. Si tú fueses a pensar que tienes que sacar la mano para que pongas, no. Ahora mismo yo estoy hablando con ustedes, mi mano se mueve, está comunicando. Yo no estoy diciendo a la mano, muévete ahora. Yo voy a pensar que te mueva. No. El cerebro hace eso automáticamente. Dios lo provoca. Ahora, la mente, el cerebro es al cuerpo lo que la mente es al alma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando tú pones los pensamientos de Cristo, entonces tú comienzas a ver un cambio en tu vida. Porque ahora, antes apetecías las cosas de la carne, pero ahora tú ves una cerveza y no te llama la atención. Ahora tú ves a otra mujer y no te llama la atención. Cuando estabas en la carne, en el hombre natural, tú decías, wow. Pero ahora como que hay algo que te para y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? No es que tú eres bueno, no es que tú eres fuerte, es que el Espíritu de Dios que mora en ti, a través de él comienza a operar en tu mente. Y el hombre espiritual comienza entonces a caminar y a crecer conforme al conocimiento de Dios. Y comienza a vivir para agradar a Dios. Y como comienza a vivir para agradar a Dios, los pensamientos que tiene son los pensamientos de Dios. Y ya reconoce que eso lo llevó al suelo, que eso destruyó su vida, que eso destruyó su matrimonio, que eso afectó su vida natural de creación. Pero ahora, con la mente de Cristo, las cosas cambian. Porque el mismo Espíritu es el que te dirige y es el que te guía. Cuando esto sucede, cuando tú cambias tu forma de pensar, entonces vas a poder comprobar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque esa es la pregunta grande que siempre se hace. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y comienzan a hablar de diferentes voluntades de Dios. La voluntad permisible, la voluntad perfecta, la diferente voluntad. Pero es tan sencillo como eso. Cuando tú cambias tus pensamientos por los pensamientos de Dios y tú comienzas a vivir conforme al corazón de Dios y conforme a los pensamientos de Dios, estás en la voluntad de Dios. Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú reenfocas tus pensamientos, se activa la mente de Cristo, entonces comprenderás el plan de Dios para tu vida y podrás cambiar en él. Porque vas a ver las cosas completamente diferentes. Dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú comienzas ahora a caminar diferente, a hablar diferente y a crecer en el Señor. Y la gente te ve y te encuentra en la calle y tú dices, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué tú te metiste? Porque te ofrecen las cosas y te invitan a lugares que tú ibas antes y tú dices, no, yo no voy para allá, yo soy ahora eso. Yo le sigo al Señor ahora. Yo no voy para el club ahora. Yo no voy a fumar, yo no voy a beber, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Te miran raro. ¿Qué te pasó a ti? Algunos van a querer lo que tú tienes. Otros se van a reír de ti porque van a pensar que tú estás loco. Pero que está bien. Que piensen de ti que tú estás loco, como decía el hermano Juan Pacheco en su alabanza. Que me critiquen, que me persigan, que digan hoy lo que quieran. Díganme bobo, fanático, loco, pero mi copa rebosa. Soportaré todo esto y hasta en mi cuerpo tortura, pero jamás soportaré que me quiten decir aleluya. Que hagan lo que quieran, que piensen lo que quieran, que digan que soy un ridículo, que eres una ridícula, que te metiste a eso. Pero eso
cambió tu vida. Eso te transformó. Si recibiste a Jesús en tu corazón, eres una nueva criatura en Cristo. Entonces tienes que resucitar juntamente con Cristo para activar el hombre espiritual. Y la manera en que tú activas el hombre espiritual es buscando las cosas de arriba. Tienes que cambiar el enfoque de tu vida. Segundo, no puedes conformarte a las cosas de este mundo, porque fuiste diseñado para la eternidad con Dios y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y tercero, tienes que transformarte pensando las cosas de Dios, y como resultado comprobarás la voluntad de Dios para tu vida. Yo hice eso como si fuese un problema de matemática. No conformarme más. No conformarme más. Transformarme. Multiplicado por mis pensamientos. Equivale a la perfecta voluntad de Dios para mi vida. No conformarme a las cosas del mundo. Más transformarme, cambiar, arrepentirme. Y multiplicar eso por renovación de mis pensamientos equivale a la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Activas el diseño de Dios para ti. Y entonces tú comienzas a ver las cosas completamente diferentes. Y a mirar las cosas a través de las cosas de arriba. Las cosas del reino, las cosas de Dios. El reino viene a ser prioridad en tu vida. El Señor Jesús viene siendo primero en tu vida. Puede que llueve, que truene, que pase lo que pase, pero tú no puedes. No puedes dejar de asistir a la iglesia. Tú no puedes separarte de la comunión de los hermanos. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que buscar de Dios. Tú vives desesperadamente por el reino de Dios. Porque tú sabes que no fuiste diseñado para esta tierra. Tú fuiste diseñado para cosas grandes en Dios. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo recibes? Amén. Te invito a que te pongas en pie. Aleluya. Maravilloso, poderoso eres, Señor. Hay muchos que están luchando y luchan con diferentes situaciones, como el apóstol Pablo escribe ahí en esa escritura de Romanos, que luchan con los deseos de la carne. Quieren hacer el bien, pero no lo hacen. Se encuentran que hay una ley que está en sus miembros que en muchas ocasiones no pueden superar. Y esa ley los lleva cautivos siempre al mismo lugar. En esta tarde yo te reto. Ya tú recibiste probablemente a Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo mora en ti. Recibiste el perdón de Dios. Pediste perdón y recibiste el perdón de Dios. Pero ahora tienes que permitirle al Espíritu Santo activar el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo de Dios en tu vida, que es Jesús, que es Dios. Y decirle, Espíritu Santo, yo quiero que tú tomes todo el control de mi vida. Yo te entrego mis pensamientos. Yo te entrego todo lo que tú me has dado, Señor, todo lo que yo poseo. Mi casa, el carro, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo vivo para ti, Señor. Yo vivo para agradarte a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Porque a veces quizás dudo en el camino. A veces las pruebas, las tormentas que están en medio de este caminar y de este mundo, muchas veces me quitan el enfoque de buscar las cosas de arriba y mirar las cosas de arriba. Vive siempre con tu cabeza erguida. Dice la palabra, cuando vean estas cosas, hablando proféticamente, Jesús decía, erguid, levanta tu cabeza porque vuestra redención está cerca. No hay prueba que Dios permita en tu vida que no sea para traer gloria a su nombre. Esa situación que tú estás pasando, esa crisis que estás pasando, ya Dios la ve como una victoria para tu vida.
Los planes que habían ya están escritos. Están escritos para ti. Dios quiere hacer cosas preciosas con tu vida, pero tienes que activar el diseño, tienes que transformarte, tienes que decidir hacerlo intencionalmente. Esto no es cuestión de uno pedir, Señor, bueno, un día voy a salir. No, tienes que transformarte. Yo no tocaba guitarra, era muchacho, cuando era muchacho, y yo quería tocar guitarra. Y yo agarraba la guitarra y yo lloraba. Y decía, Señor, que un día yo pueda salir tocando guitarra. Pero no pasaba. No pasaba. Tú puedes pedir y tú puedes hacer muchas cosas que tú quieres verlas como si fuese un milagro así de repente, pero no. Tú tienes que intencionalmente hacer dar ciertos pasos. Y una de las cosas que yo hice fue que yo permanecí con mi guitarra. Yo recuerdo que un día el pastor traje mi guitarra, me sentaba al frente y comenzaba a darle la guitarra bien fuerte. Y un día el pastor me dijo, hermano Davidcito, no traiga más la guitarra a la iglesia hasta que no aprenda a tocar guitarra. Me echaron un balde de agua por encima. Me dijo, el hijo mío te va a enseñar a tocar guitarra. Yo me fui a la casa del pastor y hablé con el hijo. Mira, tu papá me dijo que tú me ibas a enseñar a tocar guitarra. Y el hijo me dijo, yo no te voy a enseñar. Tú me vas a enseñar. Pero eso no me detuvo de poder perseguir ese deseo. Porque yo sabía que yo podía aprender a tocar guitarra. Pero tuve que hacerlo intencionalmente. Cuando vine a darme cuenta, aprendí, pero mirando a otras personas que tocaban, metiéndome ahí. ¿Qué es lo que quiero decir por esto, amado? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? Métete, busca eso que esa persona tiene. Tú quieres eso. Haz lo que tengas que hacer. Tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que haz lo que sea, pero tú, si tú entiendes que tú quieres eso para tu vida, carrera de Dios. No dudes, búscalo. Sé intencional, transfórmate, cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Padre, te doy gracias por tu palabra es la verdad y solamente la verdad. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está en este lugar, cada vida, Señor, tú la conoces, Señor. Tú conoces las luchas internas que tiene por cambiar su forma de pensar y cambiar su forma de vivir. Señor, hay personas probablemente en este lugar que están viviendo conforme a la naturaleza humana, pero no conforme al hombre espiritual. Y en este día es un buen día, Señor, para que ellos activen el hombre espiritual en su vida. Vuelvan sus ojos a ti. Entiendan que no se trata de ellos, ni se trata de mí, se trata de ti, Señor. Se trata de tu reino. Se trata de tu plan y de tu plan, Señor, para con nosotros, como tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Sea una vida que necesite oración, podemos orar por ti. Aleluya, aleluya. No queremos ser insistentes en este llamado, pero tú conoces, si Dios te habló a tu corazón y tú entiendes que tú necesitas la oración en este día, hoy es el día de oración. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, María. Qué lindo. Qué lindo. Gloria a Dios. Sabes, nunca te canses de pasar. Nunca te pases. Una oración más que Señor te da. Una oración más. Da un paso más cerca de tu milagro. Un paso más cerca de tu liberación. Padre, en el nombre de Jesús. Ana María. En el nombre de Jesús, bendigo a María, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, tú renuevas sus pensamientos. Tú los renuevas conforme a tus pensamientos. Saca, Señor, toda ira, toda contienda, todo pleito, todo celo, toda herida del pasado, queda nula, Señor. Y ella se transforma en este día, Señor. Es transformada, renovada, restaurada por tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate, Señor, en una manera especial en su vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Aleluya, aleluya. Dios bendiga a María, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Ven, tu asiento.